Bien, ¿qué tal? Vamos a ver, muy importante hoy, el vídeo de hoy es probablemente pues uno de los más importantes. Fijaros, muchas veces nos, nos obsesionamos con el entrenamiento, qué hacer, qué series, qué entrenamiento de fuerza, qué competiciones, y nos olvidamos de lo más importante, y es la recuperación. La recuperación es el factor clave para la mejora del rendimiento. Yo os comparto aquí y os pondré abajo en la descripción del vídeo el link a mi blog, a esta entrada que hice en agosto del 2018. Es fundamental, fijar. Insisto, en la mayoría de las ocasiones nos obsesionamos demasiado con el entrenamiento. Esa obsesión llega a ser incluso hasta en algunos atletas impulsiva, y les lleva a rendir bastante menos de lo que realmente podrían hacerlo en competición. Aquí hay dos temas claves. Por un lado está el entrenamiento, bueno, digamos tres, ¿no? Por un lado está el entrenamiento, un segundo aspecto es la competición y el tercer aspecto es la recuperación. Bien, los tres aspectos son fundamentales y hay que buscar un equilibrio entre los tres. Como indico aquí, ¿no? Aquí, en esta frase que digo, el factor clave para la mejora del rendimiento no es tanto el entrenamiento, sino la recuperación del mismo. La recuperación tanto del entrenamiento como de la competición. Son los días de recuperación posteriores a los entrenamientos intensos y a las competiciones, podríamos añadir, los que realmente dan lugar a fenómenos anabólicos y asimilación de los entrenamientos y las competiciones. Claro, cuando hablamos de metabolismo tenemos que tener en cuenta dos temas, dos factores claves. Por un lado, el anabolismo y por otro lado, el catabolismo. Anabolismo es todo aquello que nuestro cuerpo genera. Bien, genera o regenera. Y el catabolismo, por el contrario, es lo que nuestro cuerpo destruye. Bueno, pues fijad lo que voy a decir, ¿eh? Tanto los entrenamientos intensos como las competiciones son catabólicos. Es decir, que tanto los entrenamientos intensos como las competiciones destruyen. Sin embargo, el descanso, la recuperación, es anabólico. Y ese factor anabólico, ese anabolismo asociado a la recuperación y al descanso, implica la regeneración y que el cuerpo realmente genere, forme, ¿bien? Y por lo tanto mejore, ¿eh? De esos entrenamientos intensos. Entonces, si realizamos demasiados entrenamientos intensos, demasiadas competiciones, entramos en una fase catabólica constante, de destrucción constante, lo que implica que nos estamos destruyendo, nos estamos haciendo más débiles. Al contrario de lo que la gente piensa, los corredores, los atletas, al contrario de lo que se piensa, un entrenamiento intenso y una competición no te hace más fuerte, te hace más débil por ese factor, por ese componente catabólico. Por el contrario, la recuperación y el descanso es anabólico. Entonces tenemos que encontrar aquí un equilibrio, entre ese entrenamiento y la competición con el descanso. Si no hay descanso, no hay anabolismo. Y si no hay anabolismo, si no hay esos factores anabólicos, nuestro cuerpo no va a regenerar, no va a formar, no va a mejorar. Todo lo contrario, va a destruir. Claro, esta es la razón por la cual muchos atletas dicen, jo, cuanto más entreno, peor estoy. Pues claro que peor estás. ¿Por qué? Porque estás destruyendo, estás entrando en una fase catabólica constante, continua. Estás destruyendo tu cuerpo, te estás haciendo más débil. Cuanto más entrenas, más débil. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Otra frase, para enmarcar. La verdadera esencia del entrenamiento radica en encontrar el equilibrio, un equilibrio ideal y especialmente en determinar y ejercitar la dosis mínima necesaria para inducir mejora. Fijad, dosis mínima necesaria para inducir mejora. Hemos siempre de buscar una dosis mínima y no la máxima, ya que de otra manera los efectos podrían ser contrarios a los esperados. Claro, ¿qué implica buscar la dosis mínima?
meter la intensidad mínima necesaria para mejorar, no la máxima. Es decir, no hacer los entrenamientos al límite, porque entonces ese componente catabólico va a ser brutal y nos vamos a destruir. Sin embargo, tenemos que buscar la dosis mínima necesaria para inducir mejora. ¿Qué implica la dosis mínima? Que si yo tengo que hacer miles a 400 para mejorar, con ese 400, si con ese 400 mejore, no porque los haga a 355 o a 350 voy a mejorar más. Todo lo contrario, me voy a destruir más, me voy a hacer más débil, porque no estoy buscando una dosis mínima, iría a la dosis máxima con ese 350. Claro, muchos de mis atletas me dicen, no, he hecho los miles a 400, pero podría haberlos hecho más rápido. Claro que sí, ya lo sé, pero es que yo no te pongo la dosis máxima, yo te pongo la dosis mínima. ¿Y cuándo viene el problema aquí? Cuando esos atletas van buscando la dosis máxima. Por dos razones. Primero, porque la intensidad es máxima y entramos en esa fase catabólica difícil de salir. Y segundo, porque la gran mayoría de los atletas tienen tal estrés del entrenamiento, tienen tal obsesión por entrenar y por competir, que esa obsesión les lleva a un rendimiento comprometido. El entrenamiento tiene que ser fluido y solo de esa manera lo vamos a asimilar. Fijad, incluso en atletas de élite, no estoy hablando solo de corredores populares, incluso en atletas de élite, en el entrenamiento hay que buscar una dosis mínima necesaria para mejorar, no la máxima, no hay que ir al límite. No hay que ir al límite porque si no entramos en un estado obsesivo que además nos va a dificultar la recuperación por ese estrés que tenemos por el entrenamiento y por competir. Ahora tenemos pocas competiciones, muy pocas, y aún así nos obsesionamos por competir. Estamos obsesionados con la competición. No es que me quiero probar, pero ¿probar el qué? Si estamos semana a semana y semana a semana las sensaciones son buenas. No hay que competir todo lo que hay que competir lo que tenemos que competir. Y cuando vayamos a competir, competimos. Y ahí rendimos. Pero una competición idónea, ideal, no cualquiera. Porque si no, estamos gastando balas de nuestro revólver. Y las balas son limitadas. Y cada vez son más limitadas conforme vamos cumpliendo años. Entonces, vamos a seleccionar bien las competiciones. Nos vamos a olvidar de esa obsesión por competir. Porque esa obsesión por competir y por entrenar al límite nos llevan sí o sí a un rendimiento comprometido. Bien, entonces aquí termino diciendo en el link que os voy a pasar abajo en la descripción, dosis mínima para inducir mejora evitará el sobreentrenamiento y por supuesto la lesión. Ya no solo vamos a rendir más porque lo vamos a asimilar mejor, sino que este componente lesivo que tiene el entrenamiento, que sí o sí todo entrenamiento, todo deporte es lesivo, ese componente lesivo lo vamos a minimizar. Y la probabilidad de lesionarnos va a ser bastante mejor. Y la mejora del rendimiento va a venir no por dar una dosis máxima, sino por dar una dosis mínima. Si yo tengo un dolor de cabeza y si con una aspirina se me quita el dolor de cabeza, ¿por qué me voy a tomar 3? ¿Se me va a quitar más el dolor de cabeza con 3 que con una? Si con una se me quita. Pues me tomaré una, pero no 3. No por tomarme 3 va a ser mejor que una. ¿No? Todo lo contrario, tomarme 3 será mucho peor que una. Y probablemente peor que ninguna. A la larga. Y a medio plazo. Entrenar al límite es peor que no entrenar. En muchas ocasiones vamos a rendir mejor. Casi sin el entrenamiento, casi un entrenamiento súper básico, que entrenando al límite. Y si no, probadlo. Tenemos que quitarnos esa obsesión por el entrenamiento al límite y por la competición, porque eso nos crea estrés y ese estrés nos va a limitar la capacidad que tiene nuestro cuerpo de recuperar
y de anabolizar. Anabolizar. El cuerpo anaboliza. Y ese componente anabólico viene con el descanso, no con el entrenamiento. Y además del descanso, fundamentalmente con el sueño. Yo me quedo alucinado cuando algunos de mis atletas me dicen que duermen 5 o 6 horas diarias. Es imposible rendir con 5 o 6 horas diarias. Ya no solo pensando en el entrenamiento, pensemos en nuestra salud. Dormir es lo más importante, casi más que comer. Dormir es lo más importante. Bien. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el vídeo. Os agradecería enormemente que dierais al like y por supuesto, si os ha gustado el vídeo y os gustan los vídeos, la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiéndose al canal. Gracias y ánimo.